buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5836 del año 2017, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Anaité Alvarado Sánchez de Montano contra el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. La persona promotora del amparo señaló como acto reclamado la resolución dictada en audiencia con fecha 11 de mayo de 2017 dentro del proceso ejecutivo identificado con el número 01069-2014-00429, por medio de la cual la autoridad denunciada declaró dar una ampliación del plazo al Ministerio Público para que pudiera terminar con la recopilación de los medios de prueba ordenados en auto de clausura provisional, y la resolución de la misma fecha que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución antes citada. Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal de Amparo en el fallo de primer grado fechado el 2 de noviembre de 2017, consideró: en el presente caso, de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal Penal, los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto por la ley del organismo judicial. Los plazos que solo tienen como fin regular la tarea de los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia implicará mala conducta en el desempeño de sus funciones. Así, el artículo 49 de la Ley del Organismo Judicial establece: el juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. Finalmente, al integrar el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, este dicta: a los 3 meses de dictado del auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento. Por su parte, el artículo 14, inciso 3c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin dilaciones indebidas. La Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, en el artículo 6, inciso 1, establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial. Y en términos similares, el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 dispone que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. En virtud de la normativa anterior, al contraponerla con el caso objeto de análisis, este Tribunal Constitucional establece que en el presente caso la autoridad cuestionada ha vulnerado el derecho fundamental de la amparista a un debido proceso, al no garantizar los plazos razonables contemplados en las normas transcritas como derecho implícito del debido proceso en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Así, el principio del plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurarse que ésta se decida prontamente. Tal medida se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana. En ese sentido, al prorrogarle al Ministerio Público el plazo de investigación hasta por 2 años, no obstante existir un auto de clausura provisional de fecha 10 de marzo del año 2016
que mencionaba concretamente los elementos de prueba que se debían incorporar y asimismo que el juzgador ya había negado al ente acusador una prórroga de 6 meses anterior, pone de manifiesto que la autoridad recurrida no observó el factor cronológico reglado en el procedimiento de la etapa intermedia, avalando con ello la prórroga de la etapa de investigación prevista en la ley, lo que constituye una variación a las formas del proceso, etapa aquella que es perentoria e improrrogable, en palabras de Francesco Carrara. Si el legislador dicta un procedimiento que pueda ser violado al arbitrio de los jueces, no hace una ley, sino que se limita a dar un consejo. Así lo ha sostenido la Corte de Constitucionalidad en el expediente número 5982-2014, de fecha 14 de marzo del año 2016. Contrario a lo manifestado por las fiscalías del Ministerio Público que intervienen en el presente proceso constitucional, sí se ha generado un agravio personal y directo a la postulante en la esfera de sus derechos fundamentales, como quedó anotado, mediante la emisión de los actos reclamados, de donde nace el vínculo concreto que tiene el individuo amparista con el objeto jurídico de la pretensión, actos gravosos, es decir, el interés para obrar eficazmente y de manera concreta en el presente amparo, razón por la cual es procedente otorgar la tutela judicial solicitada por la postulante, debiendo resolverse lo que en derecho corresponde, haciéndose los demás pronunciamientos legales. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga amparo a la postulante Anaitea Alvarado Sánchez de Montano en contra del juez cuarto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. En consecuencia, A. le restablecen la situación jurídica afectada y se deja sin efecto las resoluciones de fecha 11 de mayo del año 2017 proferidas por la autoridad cuestionada dentro del expediente 01069-2014-00429, que declaró dar ampliación del plazo al Ministerio Público para que pueda terminar con la recopilación de los medios de prueba ordenados en auto de clausura provisional, primer acto reclamado, asimismo por la que declaró sin lugar recurso de reposición interpuesto en contra del primer acto reclamado, segundo acto reprochado. Para los efectos positivos de este fallo, se ordena a la autoridad impugnada emitir nueva resolución en cuanto a la solicitud formulada por el Ministerio Público con fecha 11 de mayo del presente año, de conformidad con lo considerado en este fallo y en observancia a la rigidez de los plazos legales, dentro del plazo de 3 días de recibida la ejecutoria del presente fallo, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de 2,000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir. No hay condena en costas por la razón considerada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ella cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el apelante Forestal Ceibal, Sociedad Anónima, y Forestal Chaclum, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Juan Ignacio Gómez Cuevas, quien actúa con su propio patrocinio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. En el presente caso, mis representadas han apelado la sentencia avenida en grado porque de lo manifestado por el Tribunal de Amparo de la primera instancia se evidencia que desconoce cuál es la finalidad teleológica del amparo. El amparo se habilita solo cuando existe la presunción real
de la amenaza de violación a los derechos fundamentales o bien cuando ha existido ya esa violación y por lo tanto es necesario restaurar los derechos fundamentales violados. En el presente caso, un principio mencionado por el Tribunal de Amparo, pero mal interpretado, es el principio de imperatividad contemplado por el Código Procesal Penal. Y este artículo y este principio lo que nos dice es que no se pueden variar las formas procesales y para ese efecto, toda resolución que se pronuncie sobre la clausura provisional de un proceso penal tiene un medio de impugnación ya preestablecido, que es el recurso de apelación, de conformidad con el numeral octavo del artículo 404 del Código Procesal Penal. En ese sentido, la constante jurisprudencia y doctrina legal de este tribunal ha sido contesta en indicar que no se causa agravio cuando a la persona no ha utilizado el medio de impugnación idóneo para reclamar un correctivo que se dio en la jurisdicción ordinaria. En este caso, mis representadas estiman que si al amparista estimaba que había un error procedimental que había que corregir, el medio idóneo para atacarlo es el recurso de apelación, tal y como lo estipula el Código Procesal Penal, no una protesta por actividad procesal defectuosa, ni mucho menos un remedio de reposición, porque ambos dos tienen medios específicos y motivos puntuales para ser utilizados. En ese sentido, estimo que no es pertinente haber otorgado el amparo por la primera instancia y por lo tanto se presentó este recurso de apelación y en esta vista solicito que el mismo sea declarado con lugar para revocar la sentencia de amparo venida en grado por los defectos ya mencionados. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Gómez Cuevas. Finaliza la audiencia con la intervención de los solicitantes del amparo y requirente de la vista pública, Anaité Alvarado Sánchez de Montano, quien actúa con el patrocinio del abogado Arturo Miranda Rickford, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable señor presidente, y reitero los muy buenos días para su persona y a las demás dignas personas que constituyen los magistrados de la presente Corte de Constitucionalidad. En efecto, nosotros queremos manifestarnos de que la apelación interpuesta tanto por el Ministerio Público como el otro interviniente, tercero interesado, debe ser declarado sin lugar y debe mantenerse en firme la sentencia que dictara el Tribunal Acuo constituida en Tribunal de Amparo. Todo parte, teniendo los antecedentes del caso, en la aprehensión de mi patrocinada el 17 de septiembre del año 2015. En ese orden de ideas, el 18 de septiembre del año 2015, ella presta su primera declaración ante el juzgado cuarto de primera instancia penal. Como todos es sabido, en ese instante, al dictar el auto de procesamiento, le da un plazo prudencial al Ministerio Público para que realice su investigación relacionada a los hechos que se le imputan en el proceso penal a mi patrocinada. El Ministerio Público tiene a partir del 18 de septiembre del año 2015 ese plazo de investigación que marca el Código Procesal Penal para el efecto. Mi patrocinada fue enviada a prisión preventiva en ese momento y por lo tanto el Ministerio Público tenía los 3 meses que dicta la ley para finalizar su plazo de investigación. La audiencia de etapa intermedia se realizó el día 10 de marzo del año 2016, más casi 6 meses después de que se diera su primera declaración, a escasos 7 días. En ese orden de ideas, los plazos de 3 meses se convierten en 6 meses por la carga de trabajo que tienen los juzgados en esa situación. En esa audiencia de clausura provisional, la juez, lastimosamente, que ya no era Gisela Reynoso por el problema de su aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito, tuvo una serie de cambios por jueces suplentes, pero la juez que tenía a su cargo en ese momento el control del proceso penal, determinó de que no era suficiente la investigación del Ministerio Público, sino hacía falta varios elementos de prueba para determinar si era viable el enviar por medio de apertura a juicio o dictar un sobreseimiento a favor de mi patrocinada. Toda vez de que se había logrado determinar por medio de la defensa que la señora no había sido nunca representante legal ni de Forestal Ceibal ni de Forestal Chaclún, sino había sido el esposo, en un caso tan sonado, que había sido el señor Roberto Montano. Y él, en colaboración con el contador de la empresa, que fueron los únicos trabajadores de estas dos forestales, habían tramado un plan para ir a diferentes instituciones bancarias, haciéndose pasar que tenían unas resoluciones aprobando en asambleas de accionistas, aprobaciones para adquirir ciertos créditos,
y obtener el dinero de estos con estas asambleas, aprovechándose de esa representación legal, obteniendo hasta 11 millones de dólares. Y una vez obteniendo esos créditos, el señor Julio Cacheo Flores, que era el contador de la empresa, maquillaba la contabilidad y lograban engañar a los accionistas, que eran unos inversionistas de asociaciones en Estados Unidos. A todo esto, la única participación que tenía la señora Anahita Alvarado era haber sido esposa del señor Roberto Montano. Nunca participó, nunca fue representante legal, contadora, trabajadora de estas sociedades. Lo único que fue su pecado es haber sido esposa de este señor. Y ella, como esposa, pues obviamente tenía participación en ciertas cuentas, bienes o algunas sociedades de este señor. En ese orden de ideas, el Ministerio Público fue poco objetivo y bastante negligente al no haber solicitado cierta documentación del extranjero para determinar si la señora había efectivamente tenido cuentas, firmas en las cuentas, había tenido participación, sido representante legal de algunas offshores constituidas por el señor Roberto Montano en el extranjero, o si había comprado ya de manera directa o indirecta de algunos bienes. La juez muy atinadamente en esta audiencia del 10 de marzo del año 2016 dijo: señores del Ministerio Público, por favor completen su investigación con 17 documentos de bancos de Guatemala y algunas entidades del extranjero con sus pases de ley para determinar si la señora efectivamente tuvo participación o no de los hechos que se le incoaban en ese momento. Y para el efecto señaló nueva audiencia para presentación del acto conclusivo el 12 de septiembre del año 2016 y una nueva audiencia el 17 de octubre del 2016. Un hecho muy importante es que cuando se le solicitó por parte de la juzgadora qué plazo prudencial el Ministerio Público necesitaba para completar esos medios de investigación en la clausura provisional, el Ministerio Público, el representante en ese momento, el señor Jowan, indicó claramente que necesitaba 6 meses para completar la investigación. Plazo que ninguna de las partes, tanto Forestal Chaclún como Forestal Ceibal, por medio de su mandatario judicial, como la defensa que estaba acreditada en el proceso, se opuso a ese plazo adicional para la clausura provisional. El 8 de septiembre del año 2016, el Ministerio Público solicita, antes de la fecha del acto conclusivo, que estaba señalada para el 12 de septiembre, una prórroga de plazo para la clausura provisional para completar los medios de investigación. En un inicio, la juzgadora, que ya era otra juzgadora suplente, le otorga esa ampliación del plazo para la clausura provisional, esto fuera de audiencia. Ante esta situación, la defensa plantea una actividad procesal defectuosa, toda vez que en la materia sustantiva procesal no establece una prórroga de plazo a la clausura provisional. Adicionalmente, de que los plazos otorgados eran improrrogables y las formas del proceso no podían ser variadas. La juzgadora, que era otra suplente en ese momento, atiende la solicitud de la defensa, hace un análisis profundo acerca de la situación y da con lugar la actividad procesal defectuosa, emitiendo una resolución de fecha 27 de septiembre del año 2017, que si con la venia del honorable tribunal me permito leer un pequeño extracto que es fundamental para este caso. Al lugar puede hacerlo. Gracias. En esa resolución, la jueza de primera instancia, la jueza cuarta de primera instancia, indicó que se vulneraba el principio de defensa y el principio de imperatividad al variar las formas del proceso, en virtud que la ley no establece la prórroga de la investigación, y el Ministerio Público debió solicitar en la audiencia intermedia que se llevó a cabo el día 10 de marzo del año 2016 un plazo razonable para recabar los medios de investigación pendientes a realizar, debiendo analizar el plazo solicitado para recabar dichos medios de prueba, así como los efectos de la clausura provisional, específicamente lo regulado en el artículo 331, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Por lo que, al haberse fijado el plazo de 6 meses al Ministerio Público para presentar su acto conclusivo de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal Penal, este plazo es improrrogable y a su vencimiento caduca el plazo otorgado. Por lo que la petición del Ministerio Público de ampliar el plazo de 6 meses para presentar el acto conclusivo dentro del presente proceso deviene de improcedente, tal como lo establece la Ley Adjetiva Penal,
por lo que resulta procedente declarar con lugar la actividad procesal defectuosa planteada dentro del presente proceso y en ese sentido se debe resolver en la parte resolutiva de este auto. Y en ese mismo auto le concede 3 días al Ministerio Público para que presente nuevo acto conclusivo y señala nueva audiencia para que se ventile dicho acto conclusivo. Por azares del destino y la carga de los tribunales, 2 veces que no llegó el Ministerio Público, otra vez que no llegaron las otras partes y otra vez porque ya no estaba la misma juez que dicta esta resolución, la audiencia no se lleva a cabo en la fecha acordada, sino que simplemente se traslada hasta el 11 de mayo del año 2017, la que viene del problema del presente asunto del amparo. En esa fecha, el juez titular, ya en ese entonces del juzgado cuarto, oye la atención que le hace un calco completo de la acusación y presenta la misma acusación el Ministerio Público que había presentado el día 10 de marzo del año 2016. Estoy hablando 1 año, 11 meses anterior. Y a todo esto la investigación llevaba ya casi 2 años. Y de manera increíble, de los 17 documentos que el juzgado ordenó para presentar en la clausura provisional, solo presenta 1. Consistente en la certificación de la partida de matrimonio entre el señor Roberto Montano Pellegrini y la señora Anaité Alvarado Sánchez de Montano. Todos los demás documentos, muchos de los cuales era de un banco nacional del GIT Continental y otras financieras que también estaban controladas por el GT, que era el GTC Bank, ninguno fue presentado por el Ministerio Público. El juzgado llama la atención al ente investigador de manera enérgica y le indica que era una negligencia de parte de ellos no haber completado la investigación, habiendo transcurrido no los 6 meses que le había dado en la clausura provisional, sino que 8 meses más había tenido el Ministerio Público para poder realizar la investigación a la fecha de esa audiencia. Es decir, en conjunto, desde la fecha de la clausura provisional a la fecha que tuvieron a bien esta audiencia, habían pasado 14 meses, sin contar lo adicional desde el 18 de septiembre del año 2015, que habían sido 6 meses adicionales a la captura de la señora. Que en realidad el Ministerio Público no tuvo los 6 meses para la investigación, tuvo 6 meses más 14, que eran 24 meses para presentar su acto conclusivo. Pero de manera increíble, el mismo juzgado cuarto le da una prórroga del plazo de la investigación en la clausura provisional, otorgándole un plazo de 2 años para que pudiera completar la investigación a partir del 10 de marzo del año 2016, lo cual contradecía totalmente la misma resolución que había dictado el mismo juzgado en el mismo expediente con fecha 27 de septiembre del año 2017, que indicaba claramente que no se le podía otorgar un plazo adicional al Ministerio Público. En ese orden de ideas, se presenta un recurso de reposición en la misma audiencia, lo cual fue declarada sin lugar, atendiendo a que no existía otro remedio o recurso procesal ordinario para poder, disculpen la molestia, impugnar la resolución. Acudimos a la vía de la acción constitucional de amparo para que se le restituyeran los derechos vulnerados a mi cliente. En ese orden de ideas, después del proceso en el juzgado, en el Tribunal Acuo de Amparo, el tribunal atendió a que habían sido vulnerados los principios que denuncia la sentencia, toda vez que era bien cierto que no solamente el Ministerio Público había sido falta de objetividad, sino que también negligente, y adicionalmente había no podía dársele esa prórroga del plazo dentro del presente proceso porque vulneraba los derechos a mi cliente. Y principalmente algo que acotó el Tribunal Acuo, que era imperativo que las personas, no importando qué situación se encontraban dentro de un proceso penal, debían ser juzgados dentro de un tiempo prudencial, atendiendo a que los distintos tratados en materia de derechos humanos en la materia penal son acogibles conforme a lo que indica el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el 3 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y otras leyes de la materia, en que los tratados que versan sobre materia de derechos humanos son superiores a la Constitución y al derecho interno. En ese orden de ideas debe mantenerse el amparo.
en toda y cada una de sus partes, con la salvedad que no solamente se tiene que ordenársela al juzgado cuarto emitir la resolución que corresponde, sino que se dicte la resolución de sobreseimiento, puesto que finalizando la clausura provisional sin que el Ministerio Público haya podido, y a la fecha no ha culminado, recabar todos los elementos de probatorios que indicaron en la clausura provisional, devienen dictar el sobreseimiento como lo ordena el Código Procesal Penal. En ese orden de ideas, sostenemos y solicitamos de que sea declarada sin lugar a los recursos de apelación y se mantenga en firme la sentencia venida en grado que está siendo objeto de estudio en estas apelaciones, y con la única salvedad de que se le ordene al juzgado cuarto emitir la resolución de sobreseimiento, no la que en derecho corresponde, para evitar cualquier suspicacia o contradicciones al momento de resolver y cuando quede en firme la resolución que está siendo objeto de estudio. Únicamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Arturo Miranda Recof. Se concluye la presente audiencia. Buen día.